La consulta médica siempre tenía su propia atmósfera. Cada vez que Daniel Zaharovich entraba aquí, no solo quería taparse la nariz, sino también darse la vuelta y huir de todos esos olores, libros médicos y carteles que le producían una profunda melancolía desde hace mucho tiempo. Daniel Zaharovich no había estado enfermo, ni había visitado médicos, salvo por el chequeo anual de Roma. Pero desde que su esposa cayó del caballo, todo cambió. Ahora los hospitales se convirtieron en el lugar principal al que acudía varias veces a la semana. El estado de su esposa empeoraba continuamente. Los médicos se encogían de hombros, repitiendo que no se podía hacer nada más que resignarse y esperar lo peor. El médico era un hombre corpulento con hombros anormalmente estrechos. Tomó la carpeta, la acercó a él y frunció el ceño de manera poco amistosa. Miró a Daniel desde debajo de sus cejas, como si fuera un conocido. Nikolai Eliseyevich siempre intentaba suavizar las cosas, pero Daniel no lo soportaba. Prefería que todo le hablaran claramente, incluso si la información era dolorosa. Era mejor saberlo todo de antemano que ilusionarse y luego decepcionarte. Nikolai hizo un ruido con la boca. Roma. ¿Cómo aliviar su estado? Daniel lo miró fijamente, pero no esperaba una respuesta tan contundente. Probablemente no estará preparado para la verdad. La operación fue realizada. Pasó por la rehabilitación y ahora está en casa. Pronto dejará de hablar. Apenas puede emitir sonidos. Eso no puede ser, no puede ser. Daniel, lo siento mucho. A veces puedes romperte la espalda en tu propio umbral. Un caballo es un animal muy grande. Ella cayó mal. No puedo ayudarte más. Creo que necesitas buscar a otro especialista o aceptar la situación. El médico apartó la carpeta y encogió torpemente los hombros, como si estuvieran discutiendo sobre el tipo de uva y no sobre la vida de su esposa. Daniel era uno de los abogados más famosos de la región. Tenía dinero y reconocimiento, pero nada de eso importaba cuando su amada esposa estaba acostada muriendo después de una caída desafortunada. Daniel salió del consultorio. Recorrió el largo pasillo con las palabras del médico resonando en sus oídos. Quería volver a ese paseo a caballo que se había convertido fatal para su familia. Al principio todo parecía menos grave, pero luego el dolor se intensificó. Apareció la parálisis que se extendía por su cuerpo como la peste. Fyodor estaba junto al auto. Al ver a su amigo se enderezó para mirarlo, pero sin necesidad de preguntas adicionales entendió. «¿Es tan malo?», preguntó Fyodor, quien todavía creía con dificultad que el dinero no ayudaría a la situación. Otro médico que simplemente se encogió de hombros. El médico se encogió de hombros. Dijo que no se podía hacer nada. Todos parecían salidos de una misma fábrica, estampados. No puedo creer que nadie esté dispuesto a tomar su caso. Se hizo la operación, pasó por rehabilitación, pero no hubo ningún efecto. Daniel golpeó el techo de su auto con todas sus fuerzas. Sintió la urgencia de patear, pero se contuvo. Las lágrimas que se acumulaban en su interior amenazaban con salir. Estaba furioso con todo el sistema de salud, incluso con su esposa, quien eligió un caballo inadecuado para su primera salida. Este semental, del que nadie le advirtió acerca de su carácter y temperamento. Vamos a hablar con alguien que traiga médicos del extranjero. Intentaremos negociar. Tal vez podamos encontrar algún alemán que se haga cargo del caso. Por lo que sé, allí están dispuestos a abordar cualquier situación, siempre que haya dinero de por medio. Ya he consultado a tantos médicos. Es un abismo sin fin. Todos incompetentes. Nadie puede hacer nada. Se quejaba Daniel. Golpeó el auto para no mostrar sus emociones frente a extraños. Quería aplastar algo, sentir algo romperse en sus manos fuertes. La sensación de desesperación lo llevaba a perder el control. Ahí estaban el dinero, la influencia, los mejores médicos y clínicas. Sin embargo, ella seguía en la cama, mirándolo con ojos llenos de desesperación. Daniel llevó a su amigo de regreso al trabajo, agradeciéndole por estar allí en un momento tan difícil. Él mismo se dirigió a casa para comunicarle a su esposa la triste noticia. Ella ya no esperaba nada. Había perdido toda esperanza de que alguien pudiera ayudarla con su enfermedad. Daniel miraba a sus ojos. Pensaba en su culpa, por no haberla acompañado,
por haber decidido que los asuntos laborales eran importantes. Si hubiera estado allí, no habría permitido que se montara en tal caballo. Daniel apretó los dientes con todas sus fuerzas para contener la ola de ira que lo invadía. Por lo visto, al escuchar la noticia, ella simplemente lo aceptó, como diciendo que no necesitaba explicación. Ya lo había visto todo. Quizás deberías considerar un hospicio para ella. Necesita cuidados constantes. Ella misma no quiere que te ocupes como si fuera un bebé. Es difícil para ella ver cómo te complicas la vida, dijo Antonina Mikhailovna, mirándolo a los ojos. A Daniel no le gustaba cuando alguien se entrometía en sus asuntos. Y además daba consejos no solicitados. Se giró hacia Antonina. Ella levantó la mano en señal de paz, indicando que entendía que no quería más consejos. Pero al parecer el corazón de la anciana no pudo resistir. Realmente está mal. Se desvanece día a día. Es triste verla. Deberías llamar a alguien en el extranjero, o llevarla a algún lugar donde realmente la atiendan adecuadamente. El hombre cortésmente sugirió que quizás deberían considerar algún tipo de cuidado continuo. Tal vez la fisioterapia podría ser una opción. No lo sé. Lo diré solo una vez. Antonina, no pondré a mi esposa en ningún hospicio. Hemos pasado por tanto juntos, no permitiré que pase sus últimos días en alguna institución, dijo el hombre tratando de hablar de manera que su tono no fuera brusco. La mujer lo miró en silencio. Asintió. Era una de esas mujeres que siempre tienen su propia opinión, independientemente de con quién hablan. Daniel salió al lado del pasillo que conducía a la habitación de su esposa. Las sólidas puertas de roble ahora parecían fuera de lugar. Apenas si se podía ver a través de ellas. Una vez fue a su consultorio. Ahora era una habitación para después de su muerte. Cuando entró, ella simplemente estaba recostada, mirando por la ventana, sin reaccionar. Él se dio cuenta de que se había quedado dormida, pero fue horrible darse cuenta de que algún día cerraría los ojos para siempre. Milana, ¿me escuchas? Fui al médico. Puedes no decir nada. Puedo ver claramente por tu rostro que no hay buenas noticias, dijo su esposa, apenas conteniendo palabra. Él la miraba, se daba cuenta de que le estaba perdiendo con cada respiración. Tal vez debería haber dejado el trabajo y pasado más tiempo con ella en esas últimas semanas. Podríamos haber visto nuestras series favoritas juntos, algo que no quería hacer antes. Podría haber traído flores todos los días, leerte tus libros favoritos. Ahora que ella ya no puede hacerlo, todas esas ideas pasaban a gran velocidad por su mente. Nunca me perdonaré si no puedo sacarte de este lío, dijo el hombre, mirándola a sus ojos llenos de lágrimas. No te preocupes, Daniel. Pronto me iré. Ya es difícil hablar para mí. Llévame a un sanatorio. Vive tu vida plenamente. No digas tonterías. Cuando me enfermé y todos mis amigos me abandonaron, tú estuviste a mi lado. Siempre estuviste a mi lado. Ya sea que fuera rico o pobre, sano o enfermo. Yo no te dejaré, dijo, apoyando su frente en su cabeza, sintiendo el calor de su cabello. Cuando Milana lo miraba, él no podía entender en qué estaba pensando. Su mirada parecía vacía, sin sentido, como si estuviera mirando a través de él. Milana se quedó dormida de nuevo mientras él le hablaba. Ya no respondió. No quiso despertarla de nuevo. Era una mujer que día a día se estaba debilitando más y más por el dolor. Se estaba volviendo cada vez más delgada y desafortunada. Al día siguiente, Daniel estaba parado en el porche, observando al joven médico que había venido del extranjero. Lo había invitado hace una semana para que examinara personalmente a su esposa y sacara sus conclusiones. Durante el examen físico, el joven médico le tendió la mano para saludarlo, y se presentó en un idioma extranjero, pero hablaba con fluidez y habilidad. El especialista con su bata blanca se retiró a la habitación, dejando a Daniel parado en el amplio salón. Antonina preparaba el té en la cocina, lanzando miradas preocupadas al dueño de casa. El hombre estaba más sombrío que una tormenta, sumido en pensamientos que no le daban alegría. La mujer de edad avanzada era muy consciente de las perspectivas que le esperaban a la joven que estaba muriendo en la habitación que una vez fue su consulta. Sé que no toleras consejos, pero Daniel,
Es hora de que te prepares para lo peor, dijo Antonina, intentando conversar con él. Al intentar sonreír, su rostro expresaba más bien un gesto de culpabilidad. Entiéndeme correctamente. Esto no durará para siempre. Habrá momentos en los que entrará a la habitación y ella no te va a responder. Sin embargo, para entonces podrías haber perdido el negocio, tus amistades, todo tu hilo romántico. No puedes renunciar a tu vida solo porque la persona con la que estás casado desaparecerá. Recuerdo cuando enterré a mi esposo hace años. Lamento tanto haber desperdiciado tanto tiempo en luto, perdiendo a mis amigos, quedándome sin trabajo. Permíteme resolver cómo vivir mi propia vida, declaró el hombre con firmeza. La mujer solo hizo un gesto con desdén. Cuando el joven médico se presentó, ya no había confianza ni una sonrisa. Estaba claro que no decía nada bueno. He revisado todas las imágenes, y por lo que parece su lesión no es tan extensa como se muestra, pero al palpar la situación es peor. Además, después de la operación así, las posibilidades de mejora son mínimas. Si no muestra signos de mejoría en los primeros meses, pueden estar seguros de que no mejorará. Si lo desea, puedo recomendar una institución. Gracias, pero rechazo esa alternativa, insistió Daniel. El médico hizo una ligera reverencia en señal de disculpa. Luego se puso un abrigo ligero sobre los hombros y se perdió entre los monótonos setos verdes que rodeaban la entrada principal. Pronto se escuchó su automóvil alejándose. El hombre quedó solo con sus pensamientos. Daniel gritó, arrojando una copa hacia un lado, gritando, agarrando objetos y lanzándolos contra las paredes. Luego se derrumbó sobre el sillón, incapaz de contener más la angustia. En su cabeza las imágenes de los diversos momentos de su vida con ella destellaban. La veía feliz comprando un gatito caro que luego moriría de una enfermedad de la que el criador no le había advertido. La veía llorar. En ese momento pensó que estaba enamorado de ella aún más fuerte que antes. La veía subirse por primera vez a la noria, susurrando algo para sí misma, temblando del miedo. La veía en su vestido de novia, riendo, diciendo que nunca sería una esposa convencional. Esos momentos quedarían para siempre en el pasado. Nunca más la abrazaría como antes, ni sentiría en su regazo para decirle cuánto la amaba. Las lágrimas fluían como un torrente. Temblaba su cuerpo. Tranquilícese. Es necesario encontrar fuerzas dentro de usted para aceptar esto. Dios nunca nos da pruebas que no podamos soportar, dijo Daniel. No creo en tu Dios, Antonina. Si él existiera, no permitiría que ella muriera tan tontamente y tan dolorosamente. Ahora la veo sufrir y desvanecerse cada día. Se levantó de su asiento, arrastrando lentamente los pies y se dirigió hacia la consulta. Tal vez podría dormir un poco en el sillón. O tal vez se permitiría llorar finalmente. El hombre se despertó como si hubiera retrocedido en el tiempo. Una voz que había escuchado muchas veces antes sonaba ahora en algún lugar del pasillo. Daniel levantó la cabeza. Se enfocó, y solo entonces se dio cuenta de que se había quedado dormido en el consultorio. El dolor de cabeza por la incómoda posición comenzaba a disiparse lentamente, extendiéndose desde la parte posterior de su cráneo hacia los ojos. Arrojó una pastilla en un vaso, la cual chisporroteó y se disolvió por completo. Después de eso, Daniel salió hacia un pequeño balcón sobre la escalera, desde donde tenía una vista de la sala del primer piso. Su ex esposa, Yasmín, ni siquiera lo vio cuando miró a su alrededor, sin darse cuenta de mirar hacia arriba. Luego se dirigió directamente a la habitación de la desdichada joven. Yasmín llegó a la habitación, la abrió suavemente, sintiendo cómo se irritaba solo con la idea de volver a ver a esa niña que había destrozado su vida. Se quedó parada, como si estuviera atada a la entrada, mientras la desdicha moribunda yacía en la cama. Es por todas las lágrimas que derramé por ti. Dios no ve, ¿no? Dijo Yasmín en voz baja, sin atreverse a apartar la mirada. Por un lado, una especie de reverencia y alegría de que la niña finalmente recibiera su merecido, y por otro, una especie de dolorosa compasión. La puerta se abrió ligeramente. Alguien tomó su delgado puño y la atrajo hacia sí. Yasmín no resistió. Salió. Solo entonces levantó la mirada hacia su exmarido. Daniel parecía terriblemente agotado.
claramente sufriendo tanto como la joven moribunda, que según Yasmín se merecía su destino. La exesposa no dijo nada, solo se dirigió hacia la sala de estar, luego entró en la cocina y con un aire de autoridad comenzó a hacer café matutino. La puerta se abrió y entró Antonina, mirando a la exdueña de casa con sospecha. Saludó a ambos, luego frunció el ceño. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó tranquilamente. Si estuviera de otro humor, probablemente habría montado un escándalo. Te habría quitado las llaves por alguna razón, pero ahora no tengo fuerzas para competir. Ella parece estar bien al respecto. Él lo notó. Yasmín le puso una taza delante. Se sirvió ella misma un té rápidamente, aparentemente tratando de rechazar el café una vez más. Yasmín intentó sonreír, pero él no la correspondió, como si ella fuera una extraña, burlándose de su expresión. Ella acercó la taza a sus labios. Solo después de eso se molestó en responder a su pregunta. «Aprendí de nuestros conocidos que esta niña resultó herida, y ahora ningún dinero te va a ayudar. ¿No crees que ella se lo merecía? Destruyó a la familia, destrozó nuestro matrimonio. Ahora yo creo que lo merece». Quería mirarla a los ojos, ver la persona que ahora ha comprendido que los golpes del destino pueden ser más crueles, dijo Yasmín. Con alguna razón sus palabras y expresiones no lo irritaron, probablemente porque no había fuerzas para reaccionar. «Y tú mismo sabes que ella no cayó así por casualidad. Sabes, también practiqué equitación y me caí varias veces, pero nunca experimenté nada parecido», dijo Yasmín con suficiencia. «¿No te da asco lo que dices?», preguntó Daniel. ¿No le pareció asqueroso a ella levantarse a un hombre de una familia? «Es muy interesante cómo ella arruinó mi vida, destrozó nuestra familia, y ni siquiera puedo alegrarme de que su destino la haya castigado». Por alguna razón, esa mañana la exesposa le pareció especialmente hermosa, tranquila, digna. Había un brillo especial en sus ojos que él no había notado antes, y aunque su sonrisa no adornaba su rostro, su expresión era atractiva. «Nadie me sacó de la familia. No soy un tonto que sigue a donde lo llevan. Fue mi elección. Además te conté todo sinceramente. No había secretos ni intrigas». «Sí, querido. Me contaste todo después de encontrarte con ella durante casi medio año. Puedes decir lo que quieras, pero yo creo en el karma. Estoy segura de que ella recibió lo que se merecía. He estado viendo toda mi vida cómo esas niñas arrogantes destruyen familias, y luego la vida las castiga de la manera más ingeniosa. Así que aquí tienes, otra justicia universal. Parece que también fuiste castigado por el universo cuando tu familia se desintegró». «No te hagas ilusiones», dijo Yasmín por un momento. Daniel olvidó que tenía a su esposa enferma en la habitación, lo cual le hizo sentirse incómodo. Su exesposa lo miraba sin mostrar ninguna emoción. Yasmín nunca fue mala. Al contrario, a menudo pensaba que no era digno de ella cuando estaban casados. Le dedicaba muy poco tiempo, y luego se culpaba por ello después del divorcio. Yasmín nunca se involucró con nadie después del divorcio. Y a Ana le gustaba constantemente porque no estaba buscando a nadie más, diciendo que no estaba obligada a buscar a nadie, que estaba bien como antes, incluso si no quieres admitirlo. «Si necesitas apoyo sin toda esta intriga, simplemente estaré aquí», dijo Yasmín. Él frunció el ceño y la miró como si eso pudiera ayudarlos de alguna manera, como si estuvieran casados de nuevo, discutiendo tonterías que los habían llevado a pelear. Y una vez más, Yasmín era la esposa ideal a sus ojos. «Está bien para mí. Llámame si me necesitas», entregándole las llaves que había estado llevando consigo todo el tiempo. Él tomó las llaves, las apretó en su mano aún sintiendo el calor de sus manos en el metal. Justo cuando estaba a punto de responder sonó el teléfono. Daniel tomó el teléfono pero aún miraba la puerta cerrada por donde su exesposa había desaparecido. El hogar sin ella se sentía vacío. Se sintió avergonzado por sus pensamientos, por las imágenes en su cabeza, por siquiera pensar que había vuelto al pasado. Y para su horror estaba feliz allí. «Hijo, ¿vendrás mañana? ¿Prometiste?», preguntó su madre. Su voz en la casa sonaba extraña. Se despertó y dijo que definitivamente iría como había prometido.
Su madre comenzó a hablar con él sobre cuánto estaba cansada, cómo quería irse de vacaciones. Estaba cansado de escucharla, ya que nunca llevaba nada. Su madre se quejaba, pero no hacía nada para cambiar la situación. Al día siguiente, Daniel besó a su esposa dormida. Dejó una nota en su mesita de noche prometiendo estar con ella cuando regresara de su madre. Sostuvo la nota en su mano por unos segundos, luego la rompió y escribió una nueva. Sabía que incluso en ese estado, Milana se preocuparía si descubría que había ido a ver a su madre, quien nunca había estado contenta con su nueva esposa, y ahora, en su estado tan enfermo, aún menos. La persona se quejaba del trabajo y luego regresaba a casa, por más que no fuera algo usual. Ya con los sesos cargados, su madre nunca lo llamaba si no era necesario, evitando iniciar algo una vez más. Cruzó un largo puente. Incluso ingresó al pueblo y llegó a casa de su madre, un pequeño y ordenado hogar que ella se negaba rotundamente a cambiar, a pesar del dinero que su hijo tenía. Parecía fuera de lugar entre las casas urbanas en crecimiento. Las personas venían al pueblo, se establecían y poco a poco comenzaban a presumir sus ganancias, mientras que la casa de los lugareños destacaban de manera demasiado evidente. ¿Te imaginas? En la casa de Diana ya ha nacido su tercera nieta. Y su hija, por cierto, es 6 años más joven que tú, dijo la madre con voz insatisfecha, tocando una vez más el tema de los nietos, con los cuales ni siquiera se molestaría en cuidar, solo pedir fotos. Él una vez más ignoró sus palabras. La madre chasqueó la lengua, fingiendo que no había dicho nada, y luego acompañó a su hijo a la casa. Daniel se puso la chaqueta del trabajo sobre el hombro. Luego entró. Subió las escaleras para abrir el desván. Durante varias horas estuvo absorto en el trabajo físico, que parecía liberar su mente, haciéndole sentir más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿Recuerdas cuando jugábamos en la otra calle? La hija de Vania ya ha dado a luz al segundo hijo. Están planeando comprar un apartamento más grande, dijo la madre desde abajo, aprovechando que su hijo seguiría escuchándola. ¿Para qué quieres nietos? Ni siquiera vienes a la ciudad. ¿Acaso te conozco solo desde el primer día para que vayas a presumir fotos a tus amigas? Y en cuanto a mis problemas, ya tengo suficientes. Es porque no tienes una esposa decente. Un hombre normal siempre quiere hijos de una buena esposa. Es instinto, dijo la madre. Los instintos son para animales tontos. Y tú, siendo una persona educada, deberías entender que pasar la responsabilidad en este caso no es la mejor opción, interrumpió el hijo. La madre soltó un fuerte insulto. Luego se fue a la cocina a poner la tetera y preparar la mesa. Cuando todo el trabajo estuvo hecho, el hombre admiró la última vez el resultado de sus esfuerzos. Por un momento lamentó no haber elegido algún trabajo manual sencillo para vivir con comodidad, en lugar de involucrarse en los infinitos riesgos del negocio. Daniel bajó las escaleras, donde su madre lo esperaba. Se sentó en una silla que crujía de la misma manera que lo hacía en su infancia. Cerrando los ojos, por un segundo se transportó al momento en que aún era un niño. Cuando era escolar, solía llegar corriendo de la escuela, arrojaba la mochila, se cambiaba rápidamente, se metía un bocadillo en la boca y salía corriendo a la calle. Jugaban con los chicos, organizaban carreras hasta el río, pescaban, jugaban al fútbol y al voleibol. Qué rojo y despreocupado era aquel tiempo en la infancia. Ahora, era difícil lidiar con los problemas interminables. ¿Acaso no hay hombres con cerebro por aquí? Tenía una esposa maravillosa, amable, cariñosa, atenta. El hogar siempre lleno y ella trabajaba arduamente, logrando mantener la casa impecable. Pensaba en los niños, te adoraba, te idolatraba. Probablemente incluso más de lo que yo te he amado. ¿Y qué hiciste tú? La dejaste. Elegiste a una perdida que Dios castigó. Madre, detente. No vamos a pelear ahora, dijo Daniel lentamente y con firmeza, aunque sabía que cerrarle la boca a su madre no sería tan fácil. Cuando una mujer empieza una conversación, o escuchas hasta el final, o te vas a tu casa. No, querido. Si hemos comenzado la conversación, por favor, escucha a tu querida madre. Yasmina era una esposa maravillosa. Tú te comportaste como un tonto. Dejaste a la chica, te metiste con una joven amante y ahora pagas tus consecuencias.
La madre soltó una fuerte maldición, luego se fue a la cocina a poner la tetera y a preparar la mesa. Cuando recibió una llamada telefónica en medio de la noche, resultó completamente inoportuna. Daniel reconoció casi de inmediato la voz de su secretaria, que hablaba apenas susurrando. «Daniel, tu alarma sonó y no respondiste. Fui a ver. Aquí hay alguien», dijo la mujer con voz temblona. Daniel saltó. Aún más fuerte acercó el teléfono a su oído y enseguida se abrió la puerta y entró Antonina. «Llame a la ambulancia, Daniel». «Está muy mal», dijo Antonina. Daniel sintió cómo se le partía el corazón. Necesitaba ir urgentemente a la oficina. Tampoco podía dejar a su esposa en ese estado. Trabajaba a menudo hasta tarde, dejándola sola o incluso con una noche de guardia con un pago adicional. «Vika, llama a la policía. Iré más tarde», dijo Daniel mientras bajaba las escaleras a ver a su esposa. Estuvo con ella hasta que llegó la ambulancia. Apenas el coche apareció en el patio, él corrió al estacionamiento para ir a la oficina. Se olvidaría de todo eso de todas formas cuando Milán se recupere, y no recordaría cómo lo dejó nuevamente por su trabajo. Daniel hacía eso cuando ella estaba sana, y continuaba haciéndola cuando estaba enferma. Para su sorpresa, Daniel descubrió que no había policía en la oficina, pero su secretaria estaba en el vestíbulo, mirando nerviosamente alrededor. No quería asustarlos, pero no ha llegado la policía. La alarma no sonó de nuevo. «Probablemente alguien del equipo», dijo la secretaria. «Dios mío, Vika. ¿Y si llamé por error?», dijo Daniel entre lágrimas. «Vika, habías hecho todo bien». Daniel se dirigió rápidamente hacia la oficina. Cuando entró a la sala vio a Fyodor. Estaba revisando documentos en silencio. Eso fue un golpe bajo. La policía llegó apenas unos minutos después de que el culpable fuera capturado. Fyodor ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Solo miraba en silencio con una mirada culpable. Inspeccionaron algunos documentos y le hicieron algunas preguntas a Daniel, quien respondió brevemente para no tener que repetirlo todo de nuevo. A Daniel le pareció extraño que uno de sus amigos más cercanos resultara ser un traidor. ¿Cómo iba a hablar de esto ahora? ¿Acaso Fyodor había escuchado la llamada de la alarma sonando? Preguntó Vika, que estaba allí, temblando y sin maquillaje. Daniel no estaba acostumbrado a verla así. Sin todas esas cosas, se veía unos 6 años más joven. Le hizo un cumplido y prometió darle una gran bonificación. Daniel siempre cumplía sus promesas. Mandó a Vika a casa. Al quedarse solo en la oficina durante el día libre, temía llamar a su cuidadora, su esposa. Sin embargo, el teléfono sonó. Era Daniel quien miraba la pantalla, temiendo lo que escucharía al otro lado de la línea. Sí, la situación había empeorado. Si nunca más abriría los ojos, o si Milana ya no era capaz de reconocer a sus seres queridos. «Señor Zaharovich, su esposa fue ingresada al hospital esta noche. No hay peligro para su vida en este momento, pero le recomiendo encarecidamente que la traslade a una institución especializada. Necesita atención constante, ya que la situación puede empeorar en cualquier momento». «¿Peor? ¿Cómo puede empeorar?», exclamó Daniel, incapaz de contenerse. «Escúcheme. He visto muchas familias como la suya. He visto a esposas cuidar de sus maridos moribundos y viceversa. He visto a madres secar las lágrimas de niños pequeños que se están muriendo. Eso es injusto. Pero llega un momento en el que debemos aceptar la realidad y aprender a vivir con ella. Su esposa necesita su fuerza de voluntad, no su desesperación». Finalmente, tras mencionar la necesidad de considerar la institucionalización, el médico cortó la llamada, dejando a Daniel sumido en un silencio abrumador. Regresó a su vacío hogar, donde pasaría 2 días bajo observación médica en el hospital. Simultáneamente, anhelaba ver a su esposa y temía volver a estar encerrado entre las paredes del hospital. Las expresiones melancólicas de las enfermeras y las autosuficientes caras de los médicos que simplemente encogían los hombros y decían: «Es la vida», no ayudaban en absoluto. Después de llevar a su esposa a casa unos días más tarde, decidió hacer una parada en la comisaría de la policía, donde le esperaba un antiguo amigo para hablar. No llevaba esposas, solo una expresión de tristeza. «Daniel, en verdad lo intenté por ti. Quería ayudarte. Quería poner en marcha mi negocio. Pero, sabes, fue Yasmina quien lo planeó todo. Vino a mí diciendo que estabas
en un estado lamentable. Estabas desmoronando día a día. Literalmente, no iba a dudar mucho. Lloraba y decía lo mucho que te amaba, que no podía soportar verte así, tan solo. Recuerdo cuánto la amabas. Pensé que sería lo mejor. Propuso que simplemente te causara unos problemas en el trabajo, nada grave. Lo importante es que ella estaría allí para ti en tu momento más difícil juntos. Daniel miró a su amigo y se dio cuenta de lo desconsiderado que había sido. Quizás Yasmina tenía razón, y su apoyo y cálidas manos femeninas serían más que bienvenidas en ese momento difícil, pero también sabía que agregar problemas empresariales a sus problemas personales era algo que no necesitaba. Ahora tenía un lío que desenredar. No te preocupes, sabes que valoro esta amistad. Simplemente quería ayudarte. Después de todo, después de esta situación, tú estás ahí, siempre estaré agradecido por eso, pero Yasmina también tiene razón. Te ama tanto como yo, y sin embargo, me quedaré solo pronto, respondió Daniel, lamentando las palabras que acababa de pronunciar. En su último vistazo, no había nada más. Daniel regresó a casa. Arrastró apenas los pies, se recostó en el sofá y miró al frente. Problemas con su esposa, y ahora su exesposa y Frederick se habían unido. Parecía como si el destino lo estuviera poniendo a prueba. Miró a Antonina, la cuidadora de su esposa moribunda. En este hogar, he sido la ama de llaves durante años. Podría decir que es la vida. Desde afuera es como una serie. Y créame, a veces desde afuera se ve mucho más claro que en nuestras propias narices. Daniel decidió no interponerse. Quizás ella tenía razón. A veces es más claro desde afuera. Se dirigió hacia la ventana, pero no dijo nada más. Su exesposa volvió a visitar. Entiendo que te ama y probablemente siempre lo hizo. Después de todo, no se separaron por su iniciativa. A veces cuando recuerdo tu relación anterior. ¿Por qué decidiste engañarla de repente? Pero eso no viene al caso. Ahora necesitas alejarte de ella. Pasar los últimos días junto a tu esposa. No debes tratarla así. Está totalmente sola en este momento. Daniel sintió como todo se le apretaba al darse cuenta de que todos a su alrededor parecían saber mejor cómo vivir su vida. Era difícil tomar decisiones cuando tenías tantos problemas acumulados. Yasmina es una buena mujer. Tuvieron un matrimonio sólido, honesto. Si quieres volver con ella, nadie te juzgará. Pero ahora no es el mejor momento para tener una aventura, incluso con tu exesposa. Por eso a veces nos encontramos con problemas sin merecerlos. Solo hay que hacer las cosas bien en todas partes. Daniel se sentó, miró por la ventana y reflexionó sobre su vida. Pensó en qué hacer cuando su esposa ya no estuviera. Prácticamente ya no reaccionaba a nada, simplemente yacía. Daniel tomó una ducha caliente. Estaba parado bajo el agua hirviente, sintiéndose un tonto. El agua caliente le quitaba todo problema, le permitía respirar profundamente y olvidarse de todo, aunque fuera por solo un momento. Se puso un albornoz, entró en la habitación donde solían pasar mucho tiempo con su esposa, con ambas. Daniel se dejó caer en la cama. Quedó dormido al instante. Estaba sentado en un largo banco en el pueblo donde nació. Echó la cabeza atrás. Daniel sintió el olor de la primavera que se acercaba. Un olor especial. Cerró los ojos. Recordó la casa donde nació. Seguramente ya no aparecería en los mapas. Nadie vivía allí en mucho tiempo. La gente había abandonado esos hermosos lugares para que la naturaleza lo reclamara. «Te quejas demasiado», dijo su padre bajando los escalones. Daniel de inmediato se dio cuenta de que todo eso era un sueño. La realización lo cubrió como una sábana blanca sobre su cabeza. Su padre falleció hace mucho tiempo. Fue agradable verlo. Tenía la visión de un hombre anciano y hablaba fácil, como si ya no lo atormentaran los dolores. «Es bueno que hayas venido. Al menos puedes hablar con tu viejo». «¿Cómo? Los extrañé». «Sabes, Daniel, no te enojes con mamá. Simplemente te ama demasiado. A veces dice cosas desagradables. Simplemente no puede contenerse». Se apoyó en el alto travesaño que sostenía el techo del porche. Su padre siempre hacía eso, y el chirrido familiar resonó en sus oídos. Daniel se sorprendió de cuántos detalles recordaba de su infancia.
pero casi todos ellos habían sido borrados y reemplazados por nuevos recuerdos. No tomes decisiones apresuradas. No abandones a tu esposa. No te abandonó cuando estabas enfermo. Esto no es un juego, es la vida real. ¿Recuerdas la última vez que la viste? Te duele verla, pero para ella pasar los últimos días contigo es un placer, dijo su padre. Papá, tantos problemas se han acumulado. Lo sé, hijo, lo sé. Tienes una profesión, un techo en tu cabeza, el refrigerador siempre lleno, manos y pies, puedes ver, escuchar. No te atormenta la artritis ni tumores. Tienes tu propia firma legal. ¿De qué te quejas? Siempre he sido así, encontrando condiciones en las que la situación podría haber sido peor, y luego alegrándome de que no lo fuera tanto, continuó su padre. Daniel de repente abrió los ojos, se encontró en su cama. Anhelaba estar de nuevo con su padre. Quería que estuviera allí, dándole algún consejo o simplemente compartiendo sus pronósticos optimistas, recordándole que no había nada de qué quejarse. Daniel se levantó de la cama. Luego se sentó nuevamente y bajó la cabeza. Puso las manos sobre su rostro. Permaneció en silencio, contemplando cómo la vida cambiaba a su alrededor y cómo él no podía hacer nada al respecto. Daniel se duchó, bajó a ver a su esposa y pasó varias horas con ella, cuidándola, hablando, leyendo libros, simplemente estando a su lado, mirándola a los ojos y sintiendo cómo su propio corazón se desgarraba. Cuando salió, vio a la empleada del hogar corriendo a él. La joven le informó que un amigo suyo, un hombre, lo estaba esperando. Daniel salió hacia la pequeña y acogedora sala de estar, donde vio a Fiodor, que se tambaleaba de un pie a otro, sosteniendo una gorra negra bastante arrugada. Daniel, gracias 1000 veces por haber retirado la denuncia. Estaré agradecido contigo toda la vida. Eres mi amigo, un hermano. Me siento estúpido, lo siento. Realmente fui un idiota. Me duele verte de esta manera. Si tan solo hubiera estado allí para ti en lugar de ceder a esa conversación superficial. Daniel lamentó tanto lo que sucedió. Me siento como un tonto. Te he considerado un hermano por tantos años. Siempre te apoyé. Si no me has olvidado. Cometí un error, pero ¿qué puedo hacer? Demostraré con hechos. No hay necesidad de demostrar nada. Entiendo perfectamente cómo Yasmina puede persuadirte. ¿Pero realmente quieres mirarla a los ojos y pensar que todo debe ser así? Yasmina tiene sus méritos. Ha influido en ti, pero ¿por qué te dejaste llevar por todo esto? Sinceramente, ¿quién sabe? Pensaba que te ayudaría. La vida es complicada, llena de problemas, y ahora te han caído tantos encima que apenas puedes mantenerte de pie. Pensabas que estarías mejor con ella. Pensabas que sería más fácil. Fiodor con voz culpable pronunció. Daniel. Estaba despidiendo a su amigo. Y se quedó solo. Un médico llegó para realizar los procedimientos rutinarios. Daniel pensaba que debería ir a ver a Yasmina, discutir con ella la situación, acordar que ya no necesitan comunicarse hasta que todo esté claro. El hombre no rechazaba la idea de que podía reunirse con ella cuando su esposa no estuviera. Se conocen perfectamente, y su matrimonio fue excelente, sin problemas ni contratiempos. Sí, gradualmente comenzarían. Primero iría a la oficina para resolver asuntos comerciales. Luego iría a ver a su exesposa. Seguro que ella le prepararía su estofado favorito y pondría la mesa en una tarta de naranja que él adoraba. Pero el hombre se sorprendió por una llamada telefónica. Daniel, inconsciente, se sobresaltó. Sacó el teléfono. Lo acercó a su oído. Escuchó la voz de su madre. Daniel, me ingresaron en el hospital de la ciudad. Por favor, tráeme batas nuevas y un poco de comida. No sé qué demonios me dan de comer. No quería molestarte, pero no tengo a quién más pedírselo. Jenny, mi amiga del pueblo, no puede venir, ya sabes, sus piernas están gastadas. Y para nosotros viajar en este autobús desde el pueblo es como sacudirse el azúcar. Daniel sabía perfectamente que su madre decía eso a propósito para manipularlo, diciendo que no quería llamar pero no tenía nadie más. Daniel murmuró que iría enseguida. Dio la vuelta al coche y se dirigió directamente al hospital. De camino paró en una tienda, compró todo lo necesario
y luego entró en el estrecho y largo pasillo donde se amontonaban pacientes. En la recepción al fondo del pasillo, Daniel vio el conocido y elegante contorno de Yasmina. ¿Qué demonios hace ella aquí? Cuando el hombre con bata blanca levantó la mirada hacia Daniel, frunció el ceño. «¿Eres el hijo? Ven a mi consulta, por favor». Yasmina estaba sentada junto a la cama acariciando a la mujer. «¿Ves, Daniel? Más ayuda una esposa sana que una enferma», dijo la madre con una sonrisa. «Gracias por traerlo todo». «Ya estoy cansada de esta comida, ¿te imaginas? Por la noche me dio un ataque al corazón. Llamé a la ambulancia de inmediato. Aunque no quería ingresar al hospital, llamé a mi madre. También llamé a Yasmina para que vinieran lo más rápido posible». «Más rápido que mi propio hijo», dijo la anciana con reproche. Daniel sentía que ese tipo de conversación no llevaba a ninguna parte. Solo recibiría reproches y más presión de su madre. Daniel ya estaba agobiado con problemas y sin esos reproches. «Está bien, mamá. Primero debo ir a casa después del trabajo. Luego pasar a verte. Si necesitas algo, llámame con anticipación para que pueda pasar. Toda la ciudad está congestionada. Esto no es como el pueblo donde solo hay 2 autos para todo el mundo. Si necesitas medicamentos, comida o lo que sea, avísame y yo lo llevo». «Yasmina, por favor, sal», dijo su madre, decidiendo quedarse con su hijo. No presagiaba nada bueno al quedarse a solas con él, pero esperó pacientemente a que ella hablara. La joven se levantó rápidamente, miró brevemente al ex esposo y luego salió corriendo de la habitación. «Daniel, mira, ella llegó más rápido que tú. No hizo una sola pregunta, simplemente llegó. No somos personas, solo somos objetos para ella. Deja de jugar con tu muñeca de río. Llévala al hospicio. Nadie te juzgará». «¿Sabes, mamá? ¿Te gustaría que te llevara al hospicio? No me preocuparía por ti, no te cuidaría, simplemente te dejaría en manos del personal. ¿Qué te parece eso?» «Vaya, hijo. Comparas a tu propia madre con esta chica descerebrada. Te estás excediendo, Daniel. Ya solo eres un esqueleto. Da miedo verte. Y aún así sigues corriendo detrás de ella como si fuera una bolsa descartada. Y todo eso lo haces solo por culpa, porque sabes que nunca la amaste. Solo estabas ligándotela por su juventud. Y ahora no puedes dejarla. No digas que no lo sabes. Entonces, ¿por qué no la llevas a la clínica? Incluso los médicos te dicen que sería bueno para ella. No, por tu culpa vas a mantenerla cerca, para aparentar que la amaste», dijo Yasmina con lágrimas en los ojos. De repente levantó la cabeza con elegancia, miró a su ex esposo, como si esperara simpatía. Pero él solo la miró, incapaz de ofrecerle nada más que el enojo ante las palabras desagradables que en ese momento parecían cercanas a la verdad. Quizás nunca la amó. Tal vez ahora estaba cansado y no podía responder. «Bueno, Yasmina, déjame en paz. ¿Acaso no me hablaste de todo esto antes? ¿O ahora de repente has creado un problema de la nada?» «Sí, claro, ve. Daniel, si necesitas algo, llámame. Siempre estoy disponible», dijo Yasmina con una confianza sorda en su voz, como si estuviera segura de que él llamaría. Ante la conciencia de esto, Daniel se sintió peor. Subió las escaleras y entró al consultorio. Todo era diferente, como si hubiera entrado al acogedor consultorio de alguien, lleno de libros, carpetas, madera oscura por todas partes. Se sentó con una sonrisa amable. «Entiendo que estás pagando por la habitación y el tratamiento, pero necesitas hablar con tu madre. Quiero decir, estás diciendo que está todo bien con ella. Veo que estás bien informado sobre la situación, pero este síndrome de Munchausen se ha desarrollado. No llevará a nada bueno. Es algo que nunca se resuelve y a menudo solo trae problemas. Ahora, ¿por qué de repente decidió que estaría mejor en el hospital que en casa? ¿Dónde está cómoda? Sé que eres una buena persona, pero parece que ahora en tu vida hay demasiados problemas. Aparentemente tus seres queridos te necesitan mucho más de lo que podrías haber pensado», dijo el médico. Daniel solo escuchaba con irritación. Lo que más le molestaba era que debía preocuparse por todos, pero nadie se preocupaba por sus propios sentimientos. Como hombre, él debía asumir la responsabilidad, cargar con el peso y seguir adelante. Pero ¿quién se encarga de sus problemas?
Salió del consultorio médico mucho más perturbado de lo que ya había entrado. Pasó por la habitación de su madre. Vio a Yasmina allí, sonriendo tímidamente, acariciando suavemente a su madre. Daniel había dado cualquier cosa porque todo volviera a la normalidad. Si su esposa estuviera sana, su madre podría estar disgustada, pero siempre podían apoyarse en el hombro de su esposa y olvidarse de los problemas. Pero ahora no había nadie tan significativo. En 3 días, cuando su madre fue dada de alta, Daniel la llevó a casa. Se preparó para una conversación desagradable. Escucha, mamá, llegaremos a un acuerdo con tu esposa, incluso con tu ex. Me las arreglaré de alguna manera. Ya no te contaré nada al respecto, ya que no me das ningún consejo. Pagaré un buen sanatorio para ti. Tendrán unas vacaciones todo incluido. Lo dijo todo de un tirón, esperando que su madre no comenzara nuevamente con la historia de que no necesitaba nada. Está bien, Daniel. Quería preguntarte. Quizás puedas comprarme una casa mejor. Me da vergüenza pedírtelo, es terrible, pero esta casa se está cayendo. Ya no tengo fuerza de repararla. La casa de mi amiga tampoco se parece a nada. Así que podríamos mudarnos juntos a algún pequeño cottage donde podamos cultivar vegetales, verduras en el invernadero y no pensar en nada más. Daniel dijo que se encargaría de todo. Durante casi todo el camino la mujer permaneció en silencio, pero al final, cuando el pueblo estaba cerca, no pudo contenerse más. Daniel, piénsalo. ¿Cómo vivir en estas condiciones? Eres un hombre joven. Tienes toda tu vida por delante. En esta vida se encuentran adversidades. No se puede evitar. Yo también perdí a tu padre. Aún lo lamento. Pero a veces las cosas suceden, incluso a las personas buenas. Salió del auto y se dirigió a su casa. Ese mismo día, Daniel pagó su viaje con su amiga. Luego se encargó de la casa, dejando todos los asuntos al corredor de bienes raíces y a su abogado. Mientras tanto, Daniel intentaba mantenerse ocupado en el trabajo. Cuanto más ocupado estuviera, menos tiempo tendría para pensar en lo malo. 2 veces fue a ver a su esposa, pero casi de inmediato salió al verla dormitada o ya dormida. No tuvo tiempo de darse cuenta de cómo una lágrima rodaba por su mejilla, dejándola sola o con la cuidadora. Daniel sabía que, como buen esposo, debía quedarse. En general, era su deber estar junto a una persona que no lo había abandonado. No podía ignorarla. No entendía cómo volver a mirarla después de todas las reflexiones en su vida personal. El mensaje de su ex le llegó mientras pensaba en eso. Que hable ahora mismo y no postergue el tema. Como siempre, hasta que todo se resuelva por sí solo, pensó Daniel, decidiendo que era lo mejor. Hablarían ahora y ya está. Yasmina llegó con un sencillo vestido negro y por alguna razón recordó que en su primera cita llevaba uno similar. Difícilmente Yasmina recordaría eso. Su exesposa no solía estar centrada en recuerdos de rompimientos, sino en el juego de té que le habían regalado cuando comenzó su carrera. Para él, era un símbolo de cuánto había recorrido para llegar donde estaba ahora. Recuerdo cuando trajiste ese juego de té a casa. Dijiste que lo guardarías como un recuerdo de cuántas dificultades has superado. En ese momento reí, y dije que lo tirarías en cuanto tuvieras dinero. No lo has tirado. Han pasado tantos años y todavía está allí. Incluso ha sobrevivido a mí, dijo Yasmina. Cuando pronunció la última frase, su voz se volvió amarga y resonante, sugiriendo desde lo más profundo de su ser. Se volvió hacia él. Se acercó. Ella se acercó más. Sus labios se encontraron con los suyos. Él respondió al beso, pero apenas un segundo después, Daniel se apartó de ella bruscamente. No está bien. No me gusta, lo siento. Por alguna razón, Yasmina sintió culpa por su reacción. Daniel se alejó hacia la barra. Se sirvió una pequeña copa de licor. Quiero que terminemos con todo esto. ¿Qué tipo de juego es este? Me has tratado como a un juguete. Te fuiste con una chica más joven sin problemas, mientras yo luchaba en esta vida como podía, esperando una llamada de la persona que amo. Estaba furiosa de que él estuviera evitando la responsabilidad y retrocediendo, cuando estaba claro que estaba interesado en ella y solo tenía miedo al juicio. Yasmina, debemos terminar con esto ahora mismo. Te vas a casa, yo me quedaré aquí. Nunca más nos veremos. No quiero volver a verte. No quiero que vuelvas a esta casa.
Quiero que me dejes en paz y que nunca volvamos al pasado». Yasmina escuchó en silencio, con una expresión impasible en su rostro. Luego tomó su chaqueta, salió sin decir una palabra de despedida. Daniel se sintió aliviado de haber terminado finalmente con esa situación. Ya no tuvo que torturarse con la culpa y anticipar problemas crecientes. Se dirigió a su esposa para estar con ella un poco más. Daniel condujo a la aldea donde vivía su madre. La nieve caía fuertemente, convirtiéndose en pequeños trozos de hielo que golpeaban los rostros de quienes se aventuraban afuera sin pensar. Mientras conducía fuera del pueblo, vio un extraño movimiento en el borde del camino. Decidió confiar en su vista, incluso en ese clima, y frenó. Vio a una mujer sosteniendo a un bebé en brazos. «¡Sube!», gritó Daniel, intentando superar el ruido ensordecedor de la tormenta, que parecía aumentar en ese momento. La joven miró con miedo durante unos segundos, pero finalmente se subió al auto. Estaba cubierta de hielo y temblaba mientras abrazaba al bebé. «Déjame en algún centro de crisis si vas a la ciudad y no sabes a dónde llevarme. O simplemente déjame en la estación de tren. Me las arreglaré allí», dijo ella con voz temblorosa. Solo entonces Daniel se dio cuenta de que ella llevaba una chaqueta demasiado delgada para el clima. Se había acurrucado, abrazando al niño. Casi se quedó dormida al instante. En el coche, él no decidió llevarla a ningún centro de crisis. La mujer claramente estaba en apuros. Cuando el auto se detuvo, ella se despertó y de inmediato miró hacia la imponente casa a la que él le había llevado. «Quédate aquí un rato. Luego nos ocuparemos de eso. Rara vez estoy en casa. Tengo una empleada doméstica, pero duda que pueda cumplir la función de niñera. Mi esposa está gravemente enferma, así que te pido que te comportes», dijo él. Leila lo miraba con los ojos abiertos, asintiendo y lista para aceptar cualquier cosa con tal de comer, descansar y calentarse con el niño. «¿El niño toma leche en polvo?», preguntó el hombre. Ella sintió. «Entonces, mientras te vas, haremos un pedido de entrega y lo traerán todo. Sal. Ya he visitado a la cuidadora de mi esposa». Leila salió, todavía sosteniendo al niño con su pecho, quien había estado en silencio todo el tiempo. Daniel vio cómo la dejaban entrar en la casa mientras él llevaba el auto al garaje. Debería haber elegido otro día para el viaje. «Demonios, qué estúpido fui al gastar el último día libre en una carretera tan horrible». Apenas se podía ver nada a la distancia. El teléfono sonaba de vez en cuando, pero lo hizo comenzar a pensar rápidamente. Su mente estaba llena de pesadillas, sobre pantanos, sobre su propio pasado, y una vaga visión del futuro. El hombre prácticamente bajó corriendo las escaleras buscando a la cuidadora que estaba a punto de irse. Dan miró el reloj. Eran las 5 de la mañana. «No me pidas que me quede. Sabes perfectamente que mi esposa está en el hospital. Necesito ir a verla urgentemente. Si quieres, despídeme por esto». Pero aparentemente el dinero no cubrió todas las molestias, dijo Leila en voz baja cuando Dan se acercaba a su puerta. Cuando ella respondió, él abrió la puerta. Parecía que la chica no estaba durmiendo. Estaba de pie junto a la cuna con el bebé. «Te ruego que te quedes un día más. Incluso 2, vigila a mi esposa. Ella no puede caminar. No tengo a quien más pedir ayuda. Tengo grandes problemas en el trabajo. Necesito irme urgentemente en avión en 3 horas». «De acuerdo, sin problemas», respondió ella tan rápidamente él se sorprendió por un momento, mirándola a los ojos, luego agarrándola de la mano. Empezó a sacudirla de arriba abajo. «Muchas gracias de verdad. Ni siquiera podía imaginar que aceptarías tan fácilmente. Ya estoy pensando en cómo convencerte», dijo él, saliendo disparado de la casa mientras se vestía. Incapaz de pensar en tomar un bocado, todo se mezclaba en su mente. Solo el taxi se dio cuenta de que no había besado a su esposa ni había cerrado el cerrojo cuando se fue. ¿Qué podía haber sido su última despedida? El taxi se alejaba a través de la nieve, mientras Daniel seguía sentado, viendo cómo las paredes familiares se alejaban, preguntándose cómo iba a vivir en esa casa cuando ella ya no estuviera. No sabía qué hacer, cómo vivir sin su esposa, cómo volver a la normalidad. Sí, estaba en el aeropuerto, viendo cómo despegaban los aviones. Las personas sostenían sus boletos en la mano.
y los expasajeros con caras cansadas salían por la manga para recoger sus maletas. Nunca volaría con su esposa de nuevo, ni siquiera para unas vacaciones. ¿Por qué se había metido en todo ese lío con el aterrizaje de Jazmín en su vuelo? Su flujo de pensamientos se detuvo cuando saltó en su lugar. Corrió hacia la puerta de embarque para ocupar su asiento. A medida que el avión se alejaba del suelo, sus pensamientos comenzaron a disiparse, y una ligera somnolencia se apoderó de él. La opresión se volvió insoportable para Daniel. Sabía que apenas cerrara los ojos sería envuelto por sueños pesados, ya que esto se repetía una y otra vez, desde el momento en que decidió resolver sus problemas en un día, aunque ni siquiera él mismo esperaba un desenlace tan positivo. Cuando llegó a su casa, se juró a sí mismo que lo primero que haría sería ir con su esposa, incluso si le doliera verla. La nueva cuidadora se las arreglaba fácilmente con sus responsabilidades. Enviaba fotos para asegurarle que todo estaba bien con su esposa, y él no tenía que preocuparse. Daniel, agradecido a todos los dioses, vio cómo la mujer de repente aparecía en su vida, tomando fácilmente el papel de cuidador en un momento tan crucial. Daniel salió disparado del taxi. Sus pensamientos solo estaban en su esposa y en cómo la abrazaría, la sostendría, y se disculparía infinitamente por no visitarla con frecuencia. Pero apenas Daniel entró a la habitación, escuchó gritos y llantos desgarradores. Casi de inmediato se dio cuenta de que provenían de la habitación de su esposa. Sin siquiera quitarse los zapatos, vio huellas oscuras en la alfombra. Corrió hacia la habitación. No podía creer lo que veía. La nueva cuidadora, esa vagabunda a la que el accidente recogió en la calle, estaba atormentando a su esposa. Ella gritaba de dolor mientras era torcida por la mujer. «¡Sal de aquí!», gritó su esposa. Daniel salió, pero todo luego se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Aturdido, finalmente se quitó los zapatos. Comenzó a caminar por el parque tratando de distraerse con el sonido de sus propios pasos, mientras los gritos de su esposa lo llevaban al borde de la desesperación. Quería irrumpir, dispersar a todos y quedarse con su esposa para consolarla durante mucho tiempo. Pero cuando la responsable del incidente finalmente salió, levantó las manos en gesto de conciliación, manteniendo una distancia respetuosa del hombre y temiendo su reacción. Mi padre fue uno de los terapeutas manuales más famosos. Murió en un accidente de avión hace muchos años, pero él me enseñó todo. Él solía poner de pie a las personas que los médicos habían abandonado hace tanto tiempo. Cuando vi a tu esposa, decidí intentarlo. Me acerqué a su cama y le expliqué que podía intentar aliviar su sufrimiento. Le dije que no había garantías. Miraba nerviosamente a la persona que podía enfurecerse en cualquier momento. Vi las imágenes y comencé a cuidar de ella mientras estabas fuera. Como puedes ver, ella está hablando de nuevo, pero nuevamente no te puedo garantizar nada. No tuve tiempo de terminar de explicar cuando él cayó de rodillas frente a ella. Comenzó a besarle las manos temblando de felicidad. La vagabunda quedó perpleja. No esperaba un agradecimiento, y esa oportunidad de ganar un poco de dinero extra era inesperada. Cuando Daniel se calmó, hizo que la mujer se sentara para que pudiera compartir su historia. Me casé prácticamente por accidente. Mi madre me tiranizaba. Así que me casé literalmente meses después de cumplir la mayoría de edad. Mis padres estaban en contra, pero seguí trabajando con mi padre, aprendiendo de él. Cuando murió mi madre, mi esposo comenzó a comportarse de manera extraña, y cuando murió mi padre, perdió completamente el control. Empezó a golpearme, a amenazar al niño. Intenté escapar varias veces, pero siempre me encontraba. Aquí me siento segura. Ya sabes, contra personas como él no hay defensa. El hombre habló con determinación. Leila, estás tratando de ayudarme y yo lo aprecio. Intentaré ayudarte, incluso si no funciona con mi esposa. Dios mío, ella está sonriendo de nuevo. Después de tantos meses difíciles, solo por esto estoy dispuesto a hacer cualquier concesión. Observaba cómo su esposa se fortalecía cada día. Poco a poco comenzaba a levantarse de la cama. Daniel la miraba con felicidad, lloraba. Ya ni siquiera intentaba contener sus emociones. Pronto ya estaba abrazando a su esposa, mientras ella lloraba y le agradecía por haber encontrado a un médico tan maravilloso. No la busqué.
Dios nos la envió, dijo Daniel, sin necesidad de atenderla personalmente, ya que ella ya no necesitaba una cuidadora. Los médicos que habían estado siguiendo su caso desde hace tiempo simplemente se encogieron de hombros. Hablaron de milagros. Tanto Daniel como su esposa consideraban que era un verdadero milagro. El hombre contrató a los mejores abogados para que actuara como un tercero imparcial y no se involucrara personalmente. Incluso se disculpó, prometiendo que nunca más aparecería en su vida. Y luego desapareció como si nunca hubiera existido. Daniel abrió una consulta para su salvadora. Le compró un pequeño apartamento y le pidió que se comunicara con él en cualquier momento si necesitaba ayuda. Además, por pura casualidad, la presentó a su amigo y socio de negocios Alexei. Leila y él rápidamente encontraron su conexión. Después de unos meses comenzaron a vivir juntos. La vida de Leila, que había llegado al extremo de mendigar con su hijo, se despertaba asustada por cada ruido, cambió irreconociblemente. Milana volvió a montar en bicicleta. Se dedicaba a las actividades activas que solía disfrutar y que le brindaban alegría. Desde que se puso de pie de nuevo, reevaluó muchas cosas. Aprendió a amar la vida de nuevo, a maravillarse con las cosas simples y a disfrutar de momentos que antes pasaban desapercibidos. No puedo creer que esté de pie de nuevo. Han pasado 6 meses desde que volví a la vida. Todavía no puedo creerlo, dijo mirando a su esposo, quien ahora no lo soltaba ni por un momento. Cuando volví a casa y vi tu silueta, me detuve. El día fue difícil y había muchos problemas. Luego estabas tú y los pequeños milagros. Y si no me hubiera detenido entonces, me da miedo pensar qué habría pasado. Ella lo abrazó suavemente por el cuello, como si temiera que lo soltara, y desapareciera. Desde que ella se puso de pie, parecía haber vuelto a nacer, como si redescubriera sensaciones maravillosas y palabras susurradas en privado que antes parecían comunes y simples. Y ahora, ella apreciaba cada momento. Estoy feliz de que ahora todo esté bien para ella. Todos los problemas han quedado atrás. Realmente me alegra que haya encontrado la fuerza de superar su crisis, agregó Milana de repente. Ella guardó silencio. Su mirada se volvió distante, preocupada, como si estuviera sopesando diferentes posibilidades de cómo podrían desarrollarse los eventos. Sé que has tenido muchas dificultades en tu vida, y no confías en nadie, pero yo creo que nuestra unión con ella fue obra del destino, o de Dios, llámalo como quieras. No creo en simples coincidencias. Tú la encontraste una noche en la carretera, decidiste llevarla a casa y luego por casualidad todo cambió. ¿De verdad crees que todo eso fue mera casualidad?, preguntó Milana. Daniel la abrazó con fuerza, y nuevamente se encontraron sentados en el porche, hablando filosóficamente sobre el nuevo futuro que podría depararles, sobre cómo ansiaban abrazarse de nuevo y simplemente escucharse. Después de esta experiencia, entendió que todo lo que se nos da no es por casualidad, sino porque debemos aprender a valorar las cosas que damos por sentadas. Incluso los inconvenientes que alguna vez enfrentamos de repente se convirtieron en comodidades. Ya no necesitaba una niñera como antes. Milana. Vivir sin ti, tus palabras cariñosas, tus tiernos toques y las conversaciones tontas en el porche. No puedo imaginarlo. Pasábamos horas allí juntos. Quizás tengas razón. En algún lugar hay una fuerza mucho más poderosa de lo que creemos, dijo Daniel. Al final, a pesar de la prueba tan difícil, todo se había arreglado tan maravillosamente. Milana se recuperó de su lesión. Regresó a su vida anterior, dedicando menos tiempo al trabajo y más a la familia. Ella y Daniel pensaban en tener hijos, planeaban cambiar su rutina habitual. Leila trabajaba en un consultorio, feliz en su nuevo matrimonio, tratando de no recordar la pesadilla que había superado en el pasado.